Presentamos Lecciones y Enseñanzas de la Biblia con el pastor Luis Fernando Manrique desde Oakland, California. ¡Qué alegría saludarte! Que puedas mantenerte fiel a Dios en medio de la persecución y la acusación de tus enemigos. La lección para hoy titula El resultado de una vida de oración. La liberación de Daniel del foso de los leones está entre las historias más amadas de la Biblia. Desde la perspectiva literaria, esta historia es paralela a la historia de la liberación de los 3 jóvenes hebreos en el horno ardiente que aparece en Daniel el capítulo 3. Ambas narraciones muestran la fidelidad de Dios al empoderar a sus siervos para permanecer fieles en medio de las pruebas más desgarradoras. Ambas historias ilustran a los cautivos que desafían un decreto real y que demuestran su lealtad a Dios con el riesgo de perder su propia vida. La historia que narra el capítulo 6 del libro de Daniel habría ocurrido durante el breve reinado de Darío el Medo, por el año 539 o el 538 a.C. El profeta Daniel fue deportado hacia Babilonia en el año 605, cuando tenía aproximadamente 18 años de edad. Así que si sumamos los 70 años de Daniel en Babilonia a sus 18 años de edad, cuando fue tomado cautivo, llegamos a una edad de 88 años. Daniel era un anciano cuando los persas asumieron el poder, pero era intelectualmente capaz y su vida de una fe ardiente y vibrante. Estas características, abonadas a su vasta experiencia como estadista y administrador, hicieron que el rey lo empleara como parte de su corte y rápidamente se convirtió en el favorito del rey. Sin embargo, esto hizo que se despertara la envidia de algunos de los 120 sátrapas o gobernadores regionales del naciente imperio, a quien Daniel debía auditarle sus cuentas para evitar que hubiese corrupción y no robaran al rey en el recaudo de los impuestos. Así que los enemigos de Daniel, queriendo deshacerse de él, apelaron a la vanidad del rey. Lo convencieron de firmar un decreto que se extendía por un periodo de 30 días durante el cual nadie debía orar a otra persona que no fuera él precisamente, el rey Darío. En aquel entonces las leyes de los persas eran irrevocables y una vez promulgado el decreto no podía ser cambiado para adaptarlo a nuevas circunstancias, ni siquiera por el mismo rey. En esta lección analizaremos el versículo 10 del capítulo 6 que presenta la fidelidad de Daniel a Dios frente a este decreto de muerte. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Hasta aquí la lectura. ¡Qué tremendo versículo! ¿Cuántas enseñanzas podremos extraer de aquí? Quiero compartir por lo menos 3 de ellas. Número 1, 3 formas diferentes de ver este decreto. Número 2, la fidelidad de Daniel. Y número 3, la oración de Daniel. Entremos en la primera parte, 3 formas diferentes de ver el decreto. Este decreto podía ser visto de una manera diferente por los enemigos de Daniel. Para estos conspiradores era una estrategia para deshacerse de él y de esa manera continuar con las prácticas corruptas sin tener nadie que los esté auditando. La segunda manera de ver este decreto es según el rey. Para Darío, el decreto representa una oportunidad para fortalecer la unidad del reino. Durante 30 días todos los habitantes del reino estarían solamente haciendo pedidos y adorando al rey. Eso le permitía a él consolidarse en la posición que tenía. Así que para el rey, desde su perspectiva, pues era una muy buena decisión. Pero la tercera manera de ver este decreto es desde la perspectiva de Daniel. Siendo un estadista experimentado, pero sobre todo siervo de Dios, era el único miembro del gobierno que podía entender qué había detrás de este tremendo decreto. Él conocía que los motivos que estaban detrás de esta trama se encontraban en el conflicto cósmico entre Dios y las fuerzas del mal. Daniel
Ya para aquel entonces había recibido las visiones registradas en Daniel el capítulo 7. Él puede entender este decreto real no como una mera política humana, sino como un ejemplo de esta tremenda guerra cósmica. Y al haber recibido revelación por parte de Dios de los eventos futuros, Daniel también comprendía que esto que sucedía simplemente era un presagio de lo que sucedería al pueblo de Dios al final del tiempo. Muy posiblemente esto le dio el coraje para enfrentar la crisis. Quizás también reflexionó en la experiencia de sus compañeros, que aparece registrada en Daniel el capítulo 3, que fueron lo suficientemente valientes como para desafiar el decreto de Nabucodonosor. Así que la única perspectiva correcta aquí era la perspectiva de Daniel, el Hijo de Dios. Porque es que solo Dios nos puede dar la perspectiva correcta de todo lo que sucede. Es más, Romanos el capítulo 8, el versículo 23 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo tiene un propósito. Y esta circunstancia adversa para la vida de Daniel no solo tenía un propósito para su vida, sino también para nosotros, los que hemos de vivir al final de los tiempos y tenemos que ver la persecución que el pueblo de Dios enfrentará antes de que Cristo venga en gloria. La segunda enseñanza que quiero destacar en la lección de hoy es la fidelidad de Daniel. A pesar del decreto que prohibía presentar una petición a cualquier dios u hombre que no fuese el rey, Daniel continuó orando de la misma manera como lo había hecho antes y en dirección a Jerusalén. Al saber el decreto, se presentan delante de él varias opciones que podía tomar para evitar ser visto por otros. Número 1, él pudo haber razonado que si había de ser muerto por los leones, no podría seguir ayudando a sus compatriotas que todavía se encontraban en Babilonia. Número 2, él podría haber orado a Dios por medio de Darío, pero por supuesto este camino era inaceptable. Número 3, él podría haber suspendido sus oraciones por un mes y reiniciado su vida de oración después de que el decreto ya no tuviera fuerza. Número 4, podría haber orado en secreto en otra habitación o sencillamente cerrado las ventanas para evitar que los ojos intrusos de sus enemigos lo observaran. Número 5, él pudo haber ofrecido oraciones silenciosas a Dios sin que nadie escuchara lo que decía en sus plegarias. Pero bajo estas circunstancias adversas, angustiantes, él decidió continuar su práctica diaria de alabanza, de oración y súplicas en forma abierta. Su compromiso con la verdad ocupaba una posición mucho más elevada que la preservación de su propia vida. Después de todo, su vida de lealtad a Dios había sido vista por todos. Cualquier cosa que él hubiera dejado de hacer había sido una concesión a sus enemigos y había sido una negación de su fe en Dios. Él no podía cambiar sus hábitos por un decreto. Él debía seguir siendo fiel a Dios. La tercera enseñanza de la lección de hoy es la manera como Daniel elevaba esta oración a Dios. A pesar de la prohibición de hacer peticiones a cualquier hombre o Dios, salvo al rey, Daniel no tomó ninguna precaución para ocultar o disfrazar su vida de oración mediante esos 30 días críticos. Él es minoría absoluta, ya que es el único entre decenas de gobernadores y otros funcionarios que entrarían en contra de este decreto real. Miremos los detalles de la oración de Daniel. El versículo que estamos analizando hoy, que es el versículo 10 del capítulo 6, nos dice que él oraba 3 veces al día. A pesar del decreto real, este hábito de oración no cambió en Daniel. Seguía orando las mismas 3 veces al día, tal como lo hacía el rey David unos 400 años antes del mismo profeta Daniel, pidiendo por liberación. Miren Salmo 55, 17 al 19 lo que dice. En la tarde, al amanecer y al mediodía, oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque muchos estén contra mí. Dios oirá y los quebrantará pronto, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Así que muy posiblemente esto que había enseñado el rey David al pueblo de Israel, pues había calado con el pasar de las generaciones. Y entonces ahora Daniel lo practicaba de la misma manera. 3 veces al día. Qué buena práctica sería si tú y yo hiciésemos lo mismo. En la mañana, al mediodía, al atardecer, dedicáramos tiempo a solas con Dios, como si fuese una cita.
como si fuese un compromiso con el Creador. Y de paso debe ser el más importante compromiso de todos. Debiera estar agendado como la parte central de nuestras actividades cotidianas, haciéndonos más fuertes espiritualmente. En esto de la oración hay un segundo aspecto bien importante, y es que Daniel oraba desde su ventana. El texto bíblico parece indicar que Daniel seguramente tenía una habitación privada en planta alta, sobre el techo horizontal, y desde allí la gente veía cuando él abría sus ventanas y elevaba esta plegaria a Dios, siguiendo precisamente los consejos bíblicos. Entra a tu habitación, como dice Mateo 6:6, y ora en tu aposento. Él estaba en su aposento, solo que ahora abría la ventana para poder de esta manera hablar con Dios. Y aquí hay algo interesante, es el tercer aspecto en la oración de Daniel, en dirección a Jerusalén. La ventana daba al oeste. Daniel oraba hacia Jerusalén, donde estaba el templo en ruinas. Había sido destruido y saqueado por los babilonios hace más de 70 años para aquel entonces. Era el templo que Salomón había construido. Era el lugar donde Dios manifestaba su presencia delante de todo el pueblo. En la misma inauguración del templo, después de haber sido construido por Salomón, él instruyó para que cuando oraran lo hicieran en dirección al templo. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 38 y 39 así lo demuestra. Cualquiera sea la oración o súplica que haga cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sienta el azote en su corazón y extienda sus manos hacia esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. Al parecer, el padre de Salomón, David, tenía la misma práctica. Dice Salmo 5:7, mas yo entraré en tu casa por la abundancia de tu misericordia, adoraré con reverencia hacia tu santo templo. Salmo 28:2 también dice David, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Jerusalén se convirtió en el lugar de la presencia de Dios, porque el templo estaba allí. Por ende, este gesto simboliza el compromiso con Dios. Además, Daniel esperaba la restauración de Jerusalén y la reconstrucción del templo, según las promesas que Dios había hecho en Jeremías 31 y Ezequiel 36. Daniel era un extranjero residente en Babilonia. Su verdadera ciudadanía estaba en Jerusalén. A pesar de que llevaba más de 70 años allí, tenía claro a dónde pertenecía. La forma que Daniel escogió para orar era una de las pocas maneras como podía testificar acerca de Dios en medio de una nación pagana. Además demuestra que la lealtad que le debe a Dios está por encima de la lealtad al rey y de cualquier decreto irrevocable. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. Cuando estemos en contra de leyes humanas, debemos estar seguros de que lo hacemos porque hemos dado prioridad a guardar la ley de Dios. Así lo hicieron los apóstoles. Cuando se les impidió que predicaran de Jesús, el apóstol Pedro dijo en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vas a enfrentar dificultades, pero recuerda obedecer siempre a Dios, porque Él te concederá la vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.